Amén, aleluya, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre, y a su pueblo. Amén. Vamos a darle un aplauso a nuestro Dios. Se lo merece, amén. ¡Vamos! Amén. Quiero desde aquí dar un saludo a los que nos visitan por primera vez, a Cristian y a Eliana. ¿Puede ser? ¿Dónde están? Un aplauso. ¿No? Y a Keila y a Tania. ¿Dónde están? Amén. Amén, aleluya. Pues nada, quería compartir con vosotros pues lo que Dios puso en mi corazón, ¿no? Y vuelve a tu primer amor, le he titulado. Pero bueno, quería hablar más sobre todo sobre el amor, ¿no? Y es que vemos en la Biblia que hablar sobre el amor, cuando la Biblia habla de amor, es prácticamente en todo, es casi un tema fundamental en la Biblia. Siempre vemos el amor de Dios, siempre vemos esa parte trascendente del amor de Dios. Ese amor es una de las cosas más importantes, no solo en la Biblia, sino para nosotros como creyentes. Amén. Es algo que trasciende, que rompe barreras, que traspasa, y creo que no hay cosa más fuerte que el amor. Y en estos días, viendo una peli que no era cristiana, pero Dios me habló a través de esa peli y voy a hacer un poco el resumen, un spoiler. Se llama Interestelar. No sé si lo habéis visto, y la conclusión que con la que Dios me habló, bueno, empieza con que la Tierra se va a destruir, ¿no? Hay poca gente, la gente está menguando y ellos tienen que buscar otro planeta, ¿no? Y se enfoca en una familia, ¿no? En un padre de familia que está solo con sus hijos. Y a su hija como que empiezan a pasar cosas extrañas en su casa, ¿no? Y no saben qué es. Y es como si que alguien quisiera comunicarse con ella, pero resulta que el padre era piloto espacial, ¿no? Típico de Estados Unidos, ¿no? De que sale un piloto espacial de cualquier lado. Y resulta que él tiene que comandar esa nave para buscar otro planeta para que la humanidad pueda salvarse, ¿no? Y en esto tiene que abandonar a su hija. Claro, su hija se pone dolida con él porque la abandona. Y él también pues sufre mucho pues, porque deja atrás a sus hijos. Bueno, y en esa aventura que se embarca, al final él se tiene que tirar a un agujero negro. Y resulta que en ese agujero negro, por casualidades de la vida, él puede comunicarse con su hija. Y es así, de esa manera, como al final, pues él le manda unos datos y tal, como al final, así la humanidad se salva. Y con la conclusión y con lo que Dios me habló es que incluso el amor de ese padre con su hija rompe barreras. Puede llegar incluso a través del espacio, a través del tiempo. Y es que es así, y la Biblia nos dice, el amor puede trascender incluso el tiempo y el espacio. Lo vemos en Romanos 8:38, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, del amor de nuestro Padre. Incluso el tiempo, miles y miles de millones de años, incluso el espacio, ¿no? No nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios es lo más fuerte, el amor de un padre hacia sus hijos, eso es lo que trasciende. Dice, no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es que Jesús ya demostró su amor para nosotros, ¿no? Entregándose en esa cruz, diendo su vida por nosotros. Así ya demostró su amor. Y ese amor ha traspasado barreras. Ese amor, eso fue hace 2000 años. Traspasó el tiempo y el espacio. Eso está llegando a todas las naciones.
a miles y miles de naciones. Vemos cómo es la fuerza del amor. Como vemos, este tema es fundamental, es una parte muy importante de nuestras vidas como creyentes. Se trata del amor. ¿Cuántos piensan, o yo soy uno de los que piensan que el amor es la respuesta a los problemas de este mundo? Puede parecer algo infantil, puede parecer como cuando le preguntan a las Miss Universos, ¿tú qué piensas? ¿La paz en el mundo? Pues no, pero yo lo creo. Yo creo que el amor es la respuesta a este mundo. ¿Por qué? Porque los problemas de este mundo, ¿cuál es? Es el pecado. Es el egoísmo de nación contra nación. Hay muchos recursos para todos, pero el egoísmo, la avaricia de pocos, hacen que esos muchos no tengan casi nada. El orgullo, el enfrentamiento entre naciones, al final, ¿qué es? Orgullo, al final también es egoísmo. La avaricia, el amor al dinero, todos esos pecados. ¿Y qué dice la Biblia? Que el amor cubre multitud de pecados. ¿Amén? Entonces pienso que el amor es la respuesta a este mundo, pero el amor de Dios, el amor en Cristo Jesús. Es que si tuviéramos amor como Cristo lo ha tenido con nosotros, esos problemas desaparecerían. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿no? Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y en Mateo 22:34 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Vemos otra vez la importancia del amor. Incluso Jesús resumió toda la Biblia en esos dos mandamientos. Y en esos dos mandamientos, ¿qué hay? Amor. Amor al Padre y amor al prójimo. Jesús lo resumió en esas simples cosas. Si no tuviéramos acceso a la Biblia o no tuviéramos acceso a la información, y si solo cumpliéramos esos dos mandamientos, si solo amáramos a Dios y a nuestro prójimo, seguro que entraríamos en el cielo. Ya lo dice Jesús, cuáles son los mandamientos más importantes. Ya sabemos que el Padre nos ama con amor eterno. Jesús entregó su vida por nosotros. Pero ahora es nuestro turno. Tenemos que demostrar amor, primeramente, ¿a quién? A Dios y luego a nuestro prójimo. Y son dos cosas que van unidas. No puedo decir yo tengo amor al Padre, no puedo decir que yo amo a Dios y luego no amar a mi prójimo, luego tratarlo como a mí me dé la gana. Y no puedo amar a mi prójimo y no amar a Dios, porque a ese prójimo no lo amarás para tus beneficios, egoístamente. Son dos cosas que no pueden ir una sin la otra. Ya podemos ser todo lo espiritual que seamos, o que tengamos muchos dones, o que cantemos de forma maravillosa, o haya presencia de Dios cuando abramos nuestra boca, o seamos unos profetas, unos ungidos en la palabra, que prediquemos de manera maravillosa y se conviertan miles y miles de personas, que si yo no tengo amor, dice la Biblia, que no sirve para nada. Dice en 1 Corintios 13:1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, fuera yo humilde de esa manera. Si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Y más adelante en el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Amén. El amor es lo que trasciende, es lo más importante, es lo más relevante, es lo fundamental, es lo que perdura a través del tiempo. Si Cristo hace mucho hincapié en el amor, es porque es lo que nos va a demandar. Es lo que nos va a pedir una vez que estemos en su presencia. Él no te va a decir,
¿Cuántas veces has ido al culto? ¿Cuántas veces has cantado? ¿Cuántas has abierto la boca? No. Él te va a pedir, ¿has amado a tu hermano? ¿Has amado a mí? ¿Has amado a tu prójimo? ¿Has perdonado? ¿O por el contrario, has guardado rencor? ¿Has recogido odio en tu corazón? Todo tiene que ver con el amor. Él vino a ser ejemplo de amor para que nosotros siguiéramos sus pasos en cuanto al amor. Amén. ¿Y qué es lo que le reprocha Dios a la iglesia de Éfeso? En Apocalipsis 2, 4, 2 dice, 2, 2, perdón. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿tu qué? Tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios conoce todo, conoce nuestro corazón, conoce todo lo que pensamos. Dios conocía todo el trabajo que hacía esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Le dice primeramente, yo conozco tu paciencia, tu servicio, tu trabajo, y no hay nada escondido para Dios. Dios también le dice, has mantenido o has soportado a los malos y los has hallado mentirosos. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos mantenían fielmente la doctrina de Dios, y al que no estaba con la doctrina que primeramente le señalaron, lo echaban. Conocían la doctrina, era fiel en la palabra que les enseñaron. O sea, era una iglesia potente en la palabra, pero cuando hay un pero, digamos que todo lo demás se borra. Dios le dice, pero has dejado tu primer amor, y si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Muchos dicen que lo del candelero representa a la iglesia, ¿no? Porque ahí Dios está hablando al ángel de la iglesia, que dicen que es el pastor de esa iglesia en aquella época. Pero lo que viene a decir es que si no se arrepintiere de ese pecado, que es haber dejado su primer amor, le va a caer un castigo. Imaginaros, la ciudad de Éfeso era una ciudad próspera, pasaban por ahí muchos mercaderes, pero había también un templo en el cual, el templo de Artemisa, al cual le rendían cultos sexuales y cultos de todas épocas. Era una ciudad con mucho ocultismo. Que una iglesia perdurara en donde hubiera tanta tiniebla es algo que tiene, digamos, mérito, ¿no? O sea, ellos se mantuvieron fieles en la palabra, se mantuvieron fieles, firmes, pero incluso así Dios les reprocha que habían dejado el primer amor. Vemos lo importante que es el amor para Dios. Digamos que si esta iglesia estuviera en nuestros tiempos, pues nos asombraríamos, ¿no? Tendrían cultos de 3 turnos, era gigante, ¿no? Con toda la iglesia pulcra, grande, gigante. Tuvieran un grupo de alabanza como el nuestro, qué broma. Casi como el nuestro. Tuvieran unos pastores casi como los nuestros también, pero todo no se puede tener. Sin embargo, sería todo una fachada, porque por dentro habían dejado el primer amor. Pero ¿qué es el primer amor? ¿Qué es eso que nombra Dios en el primer amor? ¿A qué se refiere Dios? Muchos coinciden a que se refiere al amor que sentimos por primera vez cuando conocimos a Cristo, cuando pasó a ser nuestro Señor y nuestro Salvador, cuando aceptamos a Cristo que morara dentro de nosotros y que lo controla todo. Un examen para los de Sígueme Uno. ¿Dónde está el controla todo? Jesús vive en mí y lo controla ¿qué? Todo. Pues ese es el primer amor.
Esa primera vez que oímos de lo que Cristo hizo por nosotros, que murió por nosotros y nos demostró su amor en esa cruz. Eso fue una convicción para nosotros, más que un sentimiento. Y eso nos motiva a conocerlo más, a creer más en Él, a servirle, a estar congregados, a servirle fervientemente, a tener una experiencia, una expectativa de algo nuevo al va a suceder. Esa era cuando nos enamoramos de Dios, de mantenernos apasionados. Eso era el primer amor, ¿os acordáis? Si lo habéis vivido, seguro que sí. Y es que cuando llegamos por primera vez a Cristo, llegamos en un momento de nuestra vida, estamos buscando respuestas. Y Jesús nos da esa respuesta. Nos da esas salidas a lo que estamos viviendo en ese momento. Carentes de un refugio, de una estabilidad, donde nos sentimos vacíos, rotos, donde estamos en pedazos. En esos momentos que nos sentimos como una basura. Porque hemos llegado cuando hemos vagado de aquí para allá, dando tumbos, sin un rumbo aparente. Y cuando lo hemos probado todo para ser felices, para tener una estabilidad, pero hemos fracasado. Una y otra vez hemos fracasado, una y otra vez. Cansados de cometer los mismos errores en nuestra vida. Entonces, en medio de eso, llega Cristo y empezamos a creer en Él. Empezamos a creer que Él tiene la respuesta a todas esas cosas que nos pasan. Pues vemos que en la Biblia, Dios, Jesús, hizo mucho por mucha gente. Él hacía milagros, y esos milagros eran lo que queríamos para nuestras vidas. Entonces en Él empezamos a confiar, nos da seguridad, sobre todo creemos que Él nos ama y que está dispuesto a perdonarnos. Y todos esos errores que hemos cometido en el pasado, es ahora Él es capaz de perdonarnos. Y por eso le amamos. Tenemos una expectativa, creemos en Él, tenemos más fe. Ese es el primer amor. Porque creemos que Cristo lo puede todo. Confiamos en Él plenamente, confiamos que Él nos sanará, que Él nos dará gozo, que Él convertirá nuestras lágrimas en una danza. Amén. Ese es el primer amor, cuando llegamos a Él, cuando creemos firmemente que Él lo puede hacer. Muchos comparan ese primer amor con ese amor que experimentamos por primera vez con una chica, ¿no? Muchos hablan, ¿no? Es como el primer amor de una chica, cuando nos actuábamos como idiotas, digamos, con mariposas en el estómago, pensando siempre en esa chica, ay, mi chica. A mí no me gusta compararlo de esa manera, ¿no? A mí me gusta compararlo más con el amor de un hijo a un padre al cual admira. Un hijo piensa que su padre lo es todo, sus padres lo son todos. Sus padres son fuertes, son valientes, sus padres lo sustentan, lo guían, le enseñan, juegan con él, le hacen reír. Un padre para un hijo lo es todo. Por eso me gusta compararlo, ese primer amor, cuando un bebé empieza a conocer a su padre y lo ama. Mi esposa, Ainhoa, a veces me enseña vídeos de psicólogos infantiles y me dice, mira, así es como tenemos que hacerlo con Abraham y todo eso que está muy de moda, ¿no? Que si edúcalo de esta manera o edúcalo así, o pégale con un palo, no le pegues con una correa. No. O le das de comer así, le das de comer así. Y la verdad es que hay algunas cosas interesantes y otras pues no tan interesantes, pero hubo una cosa que sí que me interesó, ¿no? Decía que si tú como padre, como un padre normal, amas a tu bebé y piensas que tú lo amas muchísimo, ¿no? Lo amas con todas tus fuerzas, que tienes ese amor inmensamente grande por él, que no puedes compararlo con otra cosa. Si tú piensas eso, pues piensa que tu hijo, tu bebé, te ama a ti, eso multiplicado por 1000. Imagínatelo. Nosotros para los hijos somos todo, somos el sustento, él nos ve y somos su seguridad. Somos como ese castillo, esa fuerza, ¿no? Y él nos ve y nos admira. Mi padre hace esto, mi padre hace lo otro. Mi padre es súper fuerte, me dice a mí mi hijo. Espero que no se desencante. Y eso me llamó la atención, ¿no? Y pienso
que es así como ese primer amor, ¿no? Ese primer amor tiene que ser como un hijo ve a un padre, ¿no? Tenemos que pensar que nuestro Padre lo es todo para nosotros. Tenemos que pensar que nuestro Padre es todopoderoso, que lo puede hacer todo, que Él es el que nos guía, el que nos sustenta. Nosotros dependemos de Él. Y ese es el primer amor. Y esa es la manera en que nos tenemos que relacionar con nuestro Padre celestial. Y ese es el primer amor. Y es así como nos sentimos, aunque no lo creamos, aunque lo hayamos olvidado, así como nos sentimos en esa primera vez que conocimos a Cristo. Lo creíamos en Él, teníamos fe en Él, creíamos que Él podía sanar cualquier cosa, que en Él todo es posible. Y eso es lo que no se tiene que perder. Eso es lo que no se tiene que perder. Dios dice, sed como niños. ¿Por qué? Porque los niños aman a su padre y piensan que su padre lo puede hacer todo. Y este es el amor que no se tiene que perder. Pero ¿por qué se pierde este amor? ¿Por qué perdemos este primer amor o por qué lo has perdido? Pueden haber muchos factores. En el caso de la iglesia de Éfeso, podemos ver que Dios sí le dice y reconoce todas las buenas obras que hace la iglesia de Éfeso, que tenía paciencia, arduo trabajo, que servía, como habíamos dicho antes. Era una iglesia que servía, que trabajaba, que se mantenía firme en la doctrina, pero a lo mejor fue por eso que perdió su primer amor, porque se centró solo en servir, en trabajar, en hacerse sabio en la sabia doctrina. Y eso nos puede pasar a nosotros, centrarnos en los quehaceres, centrarnos en servir. Tenemos que servir, sí, pero también no tenemos que dejar de lado nuestra relación con Dios. Y es que muchas veces puede que cambiemos la religión, la rutina, al venir al culto, por lo que realmente vale, que es que enamorarnos de Cristo, tener esa relación con Dios. Y es que no tiene que ser una o la otra, puedes servir y mantenerte en relación con Dios, conectado con Dios. Y es que incluso si tú tienes una relación con Dios de amor, eso te va a motivar a servirle, porque no puedes quedarte quieto cuando tienes esa relación con Dios. Te impulsa a servir, te impulsa a amar. Pero cuando sirves, necesitas de esa relación de Dios. Amén. Otro factor a tener en cuenta de por qué podemos perder el primer amor es la desilusión, la falta de fe o la pérdida de esa fe. Esa fe que se desvanece. Y es que la fe, como hemos visto antes, está muy relacionada con ese primer amor. Ese primer amor que nos hace ver que Cristo todopoderoso, que puede hacer lo imposible, que puede hacer cualquier cosa. Esa fe se desvanece. Y puede ser que se desvanezca por pruebas, por dificultades, por situaciones difíciles en la vida, por situaciones que no esperamos. O piensas que ciertas promesas no fueron cumplidas. Y lo que antes pensabas de Cristo, lo que antes creías de Cristo, ahora no lo crees tanto. Ya no piensas que Cristo es tan poderoso. Pero estamos seguros de que Dios cumple sus promesas. Amén. Y es que a veces los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y como lo decía Isaías en el capítulo 50, la verdad que no lo dije. Mis pensamientos no son tus pensamientos y tus caminos no son mis caminos, dice Dios. Mis caminos y mis pensamientos son muy altos. Él puede tener otro rumbo para tu vida que no es la que tú crees que es, pero es la verdadera y la buena. Amén. Y es que Dios nos prueba, Dios nos transforma con esas situaciones difíciles. Dios nos transforma a través del sufrimiento. Tenemos que estar siempre en comunión con Él para saber siempre lo que quiere de nosotros, en qué proceso estamos, para saber su voluntad y no desilusionarnos ni perder la fe.
Esto me recuerda en el pasaje, la historia del camino de Emaús. Dice en Marcos 24, 13 al 17, dice: He aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaba y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estáis desolucionados? Los discípulos, aquí acababa de morir Jesús. Lo que platicaban eran todos esos sucesos que pasaron en la crucifixión de Jesús. Y es que los discípulos, cuando se encontraron por primera vez a Jesús, cuando se hicieron sus discípulos y caminaron con Él, fueron testigos de todas las maravillas y milagros que podía hacer Jesús. Experimentaron la esperanza que eso trajo a sus vidas. Experimentaron esa transformación. Pasaron de unas vidas anónimas, sin esperanza, a unas vidas con sentido, a unas vidas con propósito. Experimentaron el amor de Cristo en sus vidas. Cristo era su seguridad, era todo para ellos. Habían visto cómo Jesús alimentaba a 5,000 personas. Habían visto cómo resucitaba a los muertos, cómo levantaba a los paralíticos, cómo devolvía la vista a los ciegos, incluso detenía las tormentas. Ellos pensaban que Jesús lo podía todo. Era la esperanza para sus vidas, era la respuesta para lo que estaban viviendo. Por eso lo amaban. Estaban en ese primer amor cuando Cristo caminaba con ellos. Que creían en Cristo como un niño cree en su Padre. Igual que nosotros, ¿no? Cuando llegamos a Cristo, pensamos que Cristo lo puede todo, que Cristo es nuestra seguridad. Pero ¿qué les sucede a estos discípulos? Que de repente se ven sin Jesús y todo lo que ellos habían planeado o cómo ellos habían visto las cosas, la esperanza, las promesas, todo se desvanece. Y ahora caminan tristes, cabizbajos, sin ilusión, desilusionados. Ellos esperaban que Cristo fuera el libertador de Israel, alguien poderoso que venía a liberarlos con poder, con mando. Pero había liberarlos con poder, pero de la manera que ellos pensaban, no de la manera en que Cristo había venido realmente. Cristo había venido para liberarlos ¿de qué? De sus cárceles cautivas, de su interior. Venía a traer sanidad a sus corazones, a traerles paz, pero no como ellos pensaban, a traerles paz como Dios la da, para que pudieran amar como Cristo amó. Y se pusieron tristes porque no eran como ellos pensaban. Y a lo mejor a nosotros nos puede pasar lo mismo. Podemos pasar por situaciones de angustia, de desesperanza, por problemas. Y nos desilusionamos enseguida. Perdemos esa fe, ese primer amor. Y a lo mejor a nosotros nos puede pasar Y es que lo que nos puede pasar es que no vemos lo que realmente Dios quiere de nosotros. No conocemos la voluntad de Dios. Y es que Pablo dice en Colosenses 1:9, dice en la parte: no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia. Nos pide que seamos llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Siempre tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios, para saber si ese problema, esa dificultad, esa prueba, es un proceso, en qué proceso estamos. Siempre saber en qué tiempos estamos en el de Dios.
También dice en Romanos 12:2, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que conocer la voluntad de Dios en todo tiempo, para que no pensemos como los discípulos, que iban caminando tristes y desilusionados, pensando que Cristo había muerto. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Cristo no estaba muerto. Más adelante se dieron cuenta que el que caminaba con Él era Cristo. Y Cristo estaba más vivo que nunca. Amén. No sé por qué situación estás pasando, si estás pasando por tristeza, desilusión, por alguna cuestión, preocupación. Pero lo que quiero decirte es que Cristo está más vivo que nunca y está caminando junto a ti. Amén. Si has dejado tu primer amor, tengo buenas noticias para ti. Amén. Como dice en Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz el primer amor. Si lo has dejado, si has perdido tu primer amor, puedes recuperarlo. Dice que te arrepientas y vuelvas a esas primeras obras. Recuerda qué es lo que te apasionaba de Dios. Vuelve a tener esa fe en Él, como un niño el cual piensa que su Padre lo puede todo. Sé lleno del conocimiento de su voluntad, para que puedas discernir cada tiempo del proceso de tu vida. Y enamórate de Cristo. Amén. Y espero que cuando estemos delante de Dios allí, en su presencia, no nos diga, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Y que podamos caracterizarnos también como una iglesia que mantiene su primer amor, porque el amor es lo único que trasciende. Amén. Y hasta aquí era lo que quería compartiros. Y gracias a los que nos han visto por las redes. Y recordar, tú vales mucho para Dios.